Seguimos en Zona Pública, otro tema muy complicado, muy polémico, pero además que tiene un componente adicional que tiene que ver con la parte sensible humana. Es esta gigantesca caravana de migrantes que fundamentalmente vienen de Honduras en paso hacia Estados Unidos, tratando de pasar por la frontera con Chiapas, específicamente con Tapachula, y que de unos días para acá se ha convertido no solo en la nota más importante de este país, sino del mundo, por las imágenes tan impactantes de un puente repleto de gente en condiciones, en el intento del cruce, en condiciones muy precarias, y que, de hecho, estamos viendo ahí algunas imágenes, y que se ha tomado, yo creo que desde dos puntos de vista muy polarizantes uno del otro, porque la actitud de la autoridad mexicana en la frontera, salvo lo que tú opines, Stephanie, que eres la experta en el tema, creo que ha sido la correcta. No ha faltado de parte de los opositores a este gobierno, que además, hay que decirlo, este gobierno ya se va, le quedan 40 días. No veo todavía la utilidad de seguir señalando a este gobierno cuando ya se va, diciendo que esto ha sido totalmente inhumano, que el gobierno mexicano no ha tenido la capacidad. Hay que ver nada más la cantidad de gente que está tratando de pasar de manera, hay que puntualizarlo, los entiendo, pobres, pero trataron de pasar de manera agresiva, lanzando piedras, tratando de derribar las rejas. Las derribaron, ¿no? Y cuando se les había ofrecido que todo el proceso se podía hacer adecuadamente, y se desesperaron. Entonces ahí tenemos dos visiones muy polarizantes que necesariamente, aunque la elección presidencial ya pasó, sigo pensando que van a tener un impacto en los próximos días. Mira, esto tiene, como bien lo dices, dos caras, ¿no? Uno, los migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador están pasando prácticamente por lo mismo que nosotros vivimos aquí día con día, con toda la oleada de violencia relacionada con el tráfico de drogas. Porque eso es lo que lo ha ocasionado. San Pedro Sula, la ciudad de donde partieron, antes era el centro maquilador y comercial de Honduras, y a raíz de que el 80% de toda la cocaína que va a Estados Unidos pasa por ahí, se ha convertido en la ciudad más violenta fuera de una zona de guerra. Tiene una tasa de homicidio de un 85%. Creo que del mundo, ¿verdad? Del mundo, así es, fuera de una zona de guerra. Eso es alarmante, lo entendemos, aquí lo vivimos en carne propia, pero también tenemos que entender que hay riesgos de seguridad cada vez que población ajena traspasa tus fronteras. Creo que la postura del gobierno actual es la adecuada, tiene que ser ordenada y controlada, porque además el secretario de Gobernación de Honduras ya dijo que detectó integrantes de la Mara en la caravana. Y en Chiapas ya tenemos un gran problema en los últimos 8 años, que la Mara ha agrandado su presencia, y esto también pues lleva a actos criminales, ¿no? También tenemos que estar preparados, porque si los migrantes no son insertados de manera correcta, ¿qué van a hacer? Van a robar. Cuando no tienes que comer, ¿qué haces? Robas un pan. Es lo mismo que han hecho los migrantes que van de aquí a Estados Unidos o los que se han ido de Venezuela a Brasil. Tenemos que estar preparados porque vienen tiempos difíciles. Si lo vemos como una cuestión humanitaria ante una crisis de este tamaño, porque qué bueno que así es la analogía. A nosotros nos pasa también, pero digamos que los nacionales que cruzan a Estados Unidos nunca hemos visto una foto como esta de 5,000 personas en un puente. Exacto. Jamás hemos visto eso. Esto es lo que lo hace impactante. Pero finalmente es algo que sucede todos los días, y que nuestro país ha sido bastante generoso con esos migrantes en términos humanitarios. Y me digan lo que me digan, hay 2 poblaciones en el estado de Quintana Roo que fueron creadas específicamente para recibir a refugiados guatemaltecos. O sea, se les hicieron 2 poblaciones específicas para ellos. Así es. Cuchumatán y no recuerdo el nombre de la otra, en el sur de Quintana Roo. Aquí el punto es que esto se desborda. Sí. Es demasiado, y como bien dices, porque eso hay que ponerlo en contexto. De entre esos 4 o 5 mil vienen mujeres, vienen niños, pero también vienen maras. Siempre hay quien se aprovecha de un acto humanitario para sus propios fines. Luego también tenemos la otra parte de Estados Unidos, que llegan ahí y separan a las familias. Estos migrantes viven una situación terrible por donde quiera que lo veas. Bueno, lo que pasa también es muy importante, es que la Secretaría de Gobernación tiene que tener un control de quién entra para ver quién sale. Sí, claro. Son dos cosas que diferentes. también es por dónde vamos. Que es lo que está pidiendo la actual administración. Además, ¿quiénes se quedan? No pueden llegar hondureños, guatemaltecos, 4 o 5 mil pretendiendo derribar una reja, amenazando a la Policía Federal, tirándoles piedras, porque también
es un acto de soberanía. Claro. O sea, te estoy Totalmente. dando un refugio porque entiendo tu situación, pero no me vas a venir a apedrear la casa. Claro. A mí llamó mucho la atención la reacción en las redes de muchos líderes de opinión criticando ferozmente al gobierno, y a mí me pareció el discurso del presidente Peña como debe de ser el Yo estoy jefe de un totalmente de ejecutivo, acuerdo con él. diciendo vamos a respetar los derechos humanos, pero que entren en orden. Porque como bien platicamos hace ratito de que hay bandas de Colombia, vamos al rato va a haber bandas de Maras. que son los más violentos del mundo. Los americanos los catalogan como los más violentos del mundo. Son gente que desgraciadamente tiene una vida muy difícil, que va a ser muy difícil que vuelva a ser una persona normal Sí, o porque decente, ¿no? qué bueno que lo comentas. Ellos no están viniendo a México a reinsertarse socialmente por la falta de oportunidades en Guatemala o en Honduras. Se les acabó el negocio ahí y están viniendo a delinquir aquí. Correcto. Exacto. Esa es la realidad. Oye, y es muy curioso que a unos días de la elección en Estados Unidos, de la renovación del Congreso, donde todo parece indicar que los republicanos van a perder, también suceda esto. Yo no sé si también la mano de la CIA... Al rato que hablemos con Rubén Olmos le vamos a preguntar cómo se ve desde allá. Porque sí, la coincidencia, híjole. ¿A quién le conviene? En política nada es casualidad. Y también otro aspecto que vale la pena remarcar es que tanto en Honduras como México se huye por la violencia y la pobreza que produce la demanda del consumo de drogas del mercado estadounidense. Exacto. Entonces se van de sus países para llegar y tener mejores oportunidades al mismo país que produce el problema. Que los expulsa, ¿no? Sí. Se llama karma. Es lo irónico, es lo Por eso, irónico. Lo lógico de darles el asilo, porque la realidad es que están siendo expulsados de su país por un problema la como en violencia. otros lugares, la guerra. Esa es la parte humanitaria, dejarlos salir del riesgo, Así ayudarles en el Inter, pero finalmente, ¿cuál es su destino? ¿Se van a quedar en México? ¿Se van a ir a Estados Unidos? Si se quedan en México, estás hablando de 4,000 personas que se van a sentar, que el presidente electo incluso ha hablado de ofrecerles trabajo. Visas de trabajo. Y pues si no estamos en una circunstancia en que nos sobre el trabajo para los propios mexicanos. Así es. Además, ¿se van a quedar en dónde? En Chiapas, que es uno de los estados con mayores desequilibrios. No es pobreza. Pobreza. O sea, Y donde hay un programa de trabajo para migrantes que vienen y trabajan durante la cosecha del café, etcétera, Que son y regresan. temporales. Que son temporales, sí, pero no puedes aceptar que- a todos los que están Y hay que llegando. verlo porque una parte es la parte humanitaria, que estamos muy conscientes porque lo vivimos en carne propia y aquí estamos viviendo el fenómeno de la migración de otra manera. Están llegando a nuestro país porque Estados Unidos no los están dejando entrar por el momento y tenemos que ver la capacidad económica, porque si les vamos a ofrecer asilo es para ofrecerles una mejor calidad de vida. Y hasta el momento no podemos darle trabajo ni siquiera A a, los nuestros nuestros, propios habitantes. Y también, yo tengo una Entonces pregunta. hay que ser realistas. Leí un comunicado de Amnistía Internacional, no sé si sea cierta la cifra de que México deporta más centroamericanos cierto. que Estados Unidos Es mexicanos. cierto, deportamos el doble de centroamericanos que Estados Unidos, solamente que esto lo tenemos muy calladitos, pero ahí está bueno porque para en nuestro rectificar caso, nuestra caso política. el gobierno mexicano no gana votos con eso, a diferencia de Donald Trump, que con eso sí gana tiene una votos. rentabilidad Y eso electoral. lo Para nosotros decir cuántos deportamos, No pasa No, nada. Y esto lo tenemos que ver en cuestión de las políticas migratorias que ya se han puesto sobre la mesa en Estados Unidos, que han dicho, bueno, vamos a darle más dinero a México para que acepte más refugiados se de queden ahí. Centroamérica, pero que se queden ahí. Y son técnicas que ya se usan, sobre todo en Asia. Recordemos que Australia lo usa mucho con Timor Oriental y con Papua Nueva Guinea. Les da dinero a cambio de que se queden con los refugiados que aplican a Australia. Creo que estamos en la penumbra de ver un Así es. caso similar para nuestro Es el país. inicio de algo. Nos estamos convirtiendo en la frontera de la frontera del país más poderoso Es del terrible. mundo y no hay que perderlo de vista. bueno, vamos a un corte y ahora que volvamos hacemos nuestro tradicional enlace a Washington con Rubén Olmos para seguir hablando de este tema, pero ahora con la perspectiva de cómo se ve allá en los Estados Unidos.